Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Delgado y hoy en esta charla hablaremos sobre generalidades de articulaciones. Los objetivos de esta charla es que se pueda definir qué es una articulación, clasificar las articulaciones según las distintas visiones tanto anatómicas como funcionales, conceptualizar a las articulaciones según su estructura y en consecuencia su funcionalidad dentro de los segmentos del cuerpo humano. Como siempre, nos preguntamos, ¿qué es una articulación? Y la realidad es que nosotros podemos definir muy ampliamente lo que es una articulación y pensarla como una estructura de unión entre dos o más superficies pertenecientes al esqueleto, teniendo en cuenta que nuestro esqueleto está compuesto por una parte ósea, otra fibrosa y otra cartilaginosa. Recuerden esa palabra larga que hemos aprendido en las charlas anteriores como una estructura osteofibrocartilaginosa. Obviamente todos son tejidos conectivos. ¿Qué es lo importante de esta definición? Es que nunca mencionamos si se mueven o no se mueven, o que son solamente uniones de huesos. ¿Por qué? Porque hay articulaciones que, como vamos a ver, no se mueven. Simplemente son medios de unión o de encastre entre las partes del esqueleto de los vertebrados. Vayamos a las clasificaciones. ¿Cómo podemos clasificar a las articulaciones? Bueno, los podemos clasificar según muchos criterios. Uno de ellos es clasificarlas según la cantidad de superficies de contacto y alguna particularidad. Las articulaciones se pueden definir o clasificar como articulaciones simples. Es una articulación en la cual solo intervienen dos superficies articulares. Una articulación compuesta es una articulación la cual intervienen más de dos superficies articulares. Y articulación compleja es aquella articulación en la cual las superficies articulares se les interpone una estructura que nosotros denominaremos meniscos. Entonces, clasificación de articulaciones en simples, compuestas y complejas. Otro tipo de clasificación es según sus ejes de movimiento. Ya hemos definido que era un eje. Los ejes nos permitían a nosotros realizar movimientos. Por lo tanto, una articulación puede ser uniaxial, biaxial o articulaciones triaxiales o multiaxiales. También podemos clasificar a las articulaciones según el tejido interpuesto entre sus superficies. Articulaciones óseas las llamamos aquellas en las cuales se interpone el tejido óseo como medio de unión entre esas superficies articulares. Articulación fibrosa, el tejido que se interpone es el tejido fibroso. Articulación cartilaginosa, el tejido que se interpone es el tejido del cartílago. Y articulaciones sinoviales son aquellas articulaciones que poseen una membrana, a la cual nosotros denominamos membrana sinovial, que tiene la propiedad de producir el líquido sinovial, que vamos a ver que es un líquido que permite lubricar las superficies articulares. Entonces tenemos, según el tejido interpuesto, articulaciones óseas, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. También podemos clasificar a las articulaciones según el grado de movimiento. En articulaciones inmóviles, también llamadas sin artrosis, articulaciones semimóviles, también llamadas anfiartrosis, y articulaciones móviles o diartrosis. La pregunta es, ¿por qué una articulación es inmóvil, semimóvil o móvil? La respuesta es muy sencilla. La movilidad o la inmovilidad de una articulación está dada por los componentes que forman dicha articulación. Esos componentes, obviamente, que son medios de unión que permitirán cierto grado de movimiento en mayor o menor escala o directamente la inmovilidad simplemente haciendo encastre entre esas superficies.
Dentro del tema de articulaciones aparece este ítems que corresponde a superficies de deslizamiento. A estas se las denominan cisarcosis. Tiene que quedar en claro que no son articulaciones, ya que no están compuestas por los tejidos que forman parte del esqueleto, ese esqueleto osteofibrocartilaginoso. Estas cisarcosis, ¿sí?, también se las denominan como pseudoarticulaciones. Pseudo quiere decir falsas articulaciones por la razón que les di anteriormente. Estas superficies están constituidas por músculos y espacios celuloadiposos que permiten el deslizamiento, mejorando el movimiento de una región en particular. Un claro ejemplo de estas cisarcosis o superficies de deslizamiento es el espacio interserrato escapular. Este espacio que nosotros vemos en el dibujo y que se encuentra entre la escápula y la parrilla costal, entre el músculo serrato y el subescapular. Ese espacio permite que la escápula pueda deslizarse haciendo un movimiento de báscula y eso nos permite a nosotros poder elevar el miembro superior. Entonces, teniendo en cuenta las distintas clasificaciones que nosotros tenemos de las articulaciones, podemos hacer hincapié en dos grandes grupos. En aquellas articulaciones, según el tejido que se interpone entre las superficies articulares, habíamos dicho que podían ser óseas, fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, y pensar las articulaciones en función a el grado de movimiento o de no movimiento. Y ahí teníamos articulaciones que son sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. No móviles, semimóviles y móviles. Obviamente ustedes podrán ver que dentro de esta clasificación, tomando en cuenta el grado de movimiento y el tejido interpuesto, hay un número de articulaciones que nosotros clasificamos según su configuración. Bueno, hablaremos justamente de estas articulaciones. Si les parece, empezamos con las primeras, que son las sinartrosis. Cuando nosotros pensamos en las sinartrosis, debemos tener en claro esta definición. Recuerden, una sinartrosis no es que sea una articulación inmóvil. Lo debemos pensar en función justamente de su estructura para poder llegar a esa conclusión. La definición de la sinartrosis son articulaciones unidas mediante tejido conectivo sólido, o sea, hueso, tejido óseo, o semisólidos, fibras de tejido conectivo o de cartílago. Dentro de este grupo de articulaciones sin artrosis tenemos articulaciones óseas, que son la sinostosis, articulaciones fibrosas, que son la sutura, la sindesmosis, membranas interóseas y gonfosis, y articulaciones cartilaginosas, que son cartílago epifisario y la sincondrosis. Vamos a ver cada una de ellas. Empezamos con las sinostosis. Dentro de la sinostosis nosotros tenemos que el tejido que se interpone entre dos superficies articulares es el tejido óseo. Es como si se derritiese el hueso, el tejido óseo, fusionándose con la otra carilla articular. El claro ejemplo de sinostosis dentro de lo que es el esqueleto corresponde al hueso sacro. Entre vértebra sacra, entre sí, observamos justamente cómo el tejido óseo se interpone, fijándolos y dándole solidez a esta unión. Seguimos con las siguientes, articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas tenemos a las primeras, que son las suturas. Estas suturas se encuentran entre los huesos que forman la cabeza ósea, tanto el cráneo como el macizo facial, y se dividen en suturas planas, escamosas, dentadas y esquendilesis. Vamos a ver ejemplos de ellas. Vemos como si fuese un cierre, ¿sí?, las suturas que son suturas dentadas. Las suturas que son escamosas es una placa de hueso que se apoya sobre otro hueso.
El claro ejemplo es el hueso temporal apoyándose sobre el hueso parietal. Tenemos suturas planas, que son superficies completamente planas entre sí y que se unen en la parte media. Acá tenemos los huesos propios de la nariz. Y la esquindilesis es un surco, ¿sí?, óseo en la cual vamos a ver una espícula. Espícula es como una especie de aguja, ¿sí?, o lámina que se inserta dentro de ese surco formado por este hueso. Esto se da entre el hueso esfenoides y el hueso vomer. Obviamente que estas articulaciones están dentro de las fibrosas porque el tejido conectivo es el que une esas superficies articulares. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en un cráneo, ¿sí?, donde ya no existe más el tejido conectivo fibroso, podríamos desarmar estas articulaciones y abrirlas sin ninguna fuerza, ya que no existe un punto de contacto fibroso que termine uniendo a estas articulaciones. Hablaremos ahora de las articulaciones fibrosas sin desmosis. En estas articulaciones los huesos están unidos por fibras de mayor longitud formando una estructura en forma de cordón. La palabra clave acá es cordón. Pensemos en puentes fibrosos que unen dos estructuras óseas. Acá las imágenes nos muestran a estos procesos en forma de cordón ligamentarios, ¿sí?, que están uniendo la apófisis coracoides con la clavícula y la apófisis coracoide de la escápula con el acromion. Son simplemente puentes fibrosos en forma de cordón. Acá lo podemos ver bien al ligamento coracoacromial. Seguimos con las articulaciones fibrosas a las que nosotros denominamos membranas interóseas. Son muy parecidas a la sindesmosis, pero estas son membranas. Unen en extensión un hueso con el otro formando una sábana fibrosa. La sindesmosis eran cordones, estas son membranas, tipo sábana. Lo podemos ver en esta fotografía, en un corte del antebrazo, ¿no?, la membrana que une el cúbito con el radio. Fíjense cómo esa membrana interósea, está uniendo estas dos porciones óseas. La última articulación fibrosa corresponde a las gonfosis. Se define a la gonfosis como una prolongación en forma de clavija o espina, sería el diente, que se introduce en un hueco o alvéolo dentro de lo que es el maxilar o la mandíbula. Entonces, esta articulación pertenece a las articulaciones que van a darle fijación a los dientes dentro del maxilar y la mandíbula. Entonces, estas articulaciones entre la pieza dentaria y el alvéolo del maxilar o de la mandíbula está unida entre sí por estas fibras que nosotros denominamos ligamentos periodontales. Estamos hablando de fibras de tejido conectivo. Acá se ve perfectamente en las microfotografías cómo esas fibras de tejido conectivo une el hueso con la estructura dentaria. Gonfosis. ¿Por qué se hace eso? En estas imágenes podemos ver el esqueleto de un niño y en la parte central vemos la histología del hueso, donde en la parte entre la epífisis, que es la parte más distal, y la diáfisis, que es el cuerpo del hueso, se puede observar una línea de color azul. Esa línea de color azul corresponde a este cartílago que permite ir formando de a poco al hueso y generando de esta forma el crecimiento en su longitud. En la radiografía, y resaltado con colores anaranjados, se pueden ver justamente cómo en los huesos
de la mano y del antebrazo, del cúbito y el radio, se pueden ver esas líneas que son justamente cartilaginosas. Por eso no se pueden ver en una radiografía. Con esto podemos observar que el crecimiento, ¿sí?, va a ir haciendo que los huesos vayan tomando su longitud definitiva, y cuando termine ese crecimiento el cartílago desaparece y queda esa línea que habíamos denominado en las generalidades de huesos, que es la línea de la metáfisis. Las otras articulaciones cartilaginosas son las sincondrosis. Son las articulaciones que se dan entre las costillas y el esternón, mediadas justamente por un cartílago. Entonces, la sincondrosis es la costilla con el cartílago con el hueso esternón. Eso nos permite a nosotros darle a la cavidad torácica cierta flexibilidad, cierta capacidad de deformación para lo que es en parte la respiración. Vemos cómo en el gráfico se ven en color blanquecino, dentro de lo que es la parrilla costal, los cartílagos y estas articulaciones que unen costillas con el esternón. Estas son las articulaciones. Entonces definimos a las articulaciones sin artrosis como articulaciones unidas mediante tejido conectivo sólido o semisólidos, y por esta razón estas articulaciones son inmóviles. Dentro de la clasificación de las articulaciones sin artrosis tenemos articulaciones óseas, articulaciones fibrosas y articulaciones cartilaginosas. Pasamos ahora a las articulaciones anfiartrosis, que son las articulaciones semimóviles. Pero vuelvo a repetir, tenemos que pensar en esta pregunta: ¿por qué las anfiartrosis son semimóviles? Básicamente, estas articulaciones están formadas por fibrocartílago, un cartílago que tiene capacidad de deformación, que se encuentra interpuesto entre las superficies articulares. Por ejemplo, el disco intervertebral, en la columna vertebral, entre los cuerpos vertebrales, y la sínfisis púbica, entre los huesos pubis de los coxales, derecho e izquierdo. Los movimientos son limitados y no se dan por deslizamiento de superficies, sino se da por esa compresión del fibrocartílago. Se mueven a partir de esa propiedad de compresión que tiene el fibrocartílago. Por lo tanto, este tipo de articulaciones vamos a ver que comenzarán a tener estructuras ligamentarias que darán estabilidad y limitarán los movimientos a dichas articulaciones. Los ejemplos, como les dije, son las sínfisis, ¿sí? Las sínfisis son las únicas que pertenecen a este grupo. Por lo tanto, decir sínfisis o anfiartrosis termina siendo sinónimos. Como les dije anteriormente, entre los cuerpos vertebrales, como vemos en la imagen, entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral encontramos el disco intervertebral, que es un fibrocartílago. En las clases que hablaremos de columna, hablaremos de la particularidad que tiene este disco intervertebral para darle movilidad a la columna vertebral. Y entre hueso coxal y hueso coxal, el fibrocartílago que une a estas superficies forma la sínfisis pubiana. Las otras articulaciones son las diartrosis. Estas articulaciones son las que tienen mayor rango de movilidad, y aquí sí vemos obviamente deslizamiento de las superficies articulares, a diferencia de lo que sucedía con las anfiartrosis. Son las articulaciones de mayor grado de libertad de movilidad, como les decía. Poseen superficies óseas revestidas con un cartílago hialino. Este cartílago es un cartílago especial, sumamente liso, que recubre a las superficies que van a estar en contacto y en movimiento, para darle una superficie tan lisa que permite que no haya tanto roce y por lo tanto no haya tanto desgaste cuando se utilizan.
Los huesos están unidos y rodeados por una cápsula articular, reforzada por ligamentos, porque es una articulación obviamente que va a dar mayor grado de movimiento, y esta cápsula presenta un revestimiento interno membranoso, la cual se denomina membrana sinovial, la que produce un líquido viscoso, que es el líquido sinovial. Sumado a la lisura que tiene el cartílago hialino, que permite, como yo les decía antes, disminuir el roce de las superficies articulares, la naturaleza sabia lo que hace es agregarle un líquido viscoso para que ese roce sea aún menor y por lo tanto el desgaste sea mucho menor en estas articulaciones que tienen que servir desde el día que nacemos hasta el día que desaparecemos de este mundo. El líquido permite lubricar la superficie articular, evitando, como yo les decía, ese desgaste. Se clasifican a estas articulaciones según el formato de sus superficies articulares. Acá prestemos atención porque justamente la morfología y la anatomía y la estructura de las articulaciones nos van a dar la respuesta de cuáles van a ser los movimientos que se podrán realizar con estas articulaciones. Vamos a verlas. En este gráfico mostramos los diferentes tipos de superficies articulares, diferentes tipos de articulaciones. ¿Sí? Fíjense la variedad que nosotros tenemos de articulaciones que son diartrosis. Vuelvo a repetir, las articulaciones que tienen mayor movilidad comparadas con las articulaciones que hemos visto anteriormente. Empecemos con la articulación esferoidea. Como decía, articulación esferoidea, antes se las denominaba enartrosis. Estas articulaciones tienen como característica, y esto es importante que ustedes tengan en claro las definiciones porque les va a permitir abrir su mente para poder entender cómo funcionan esas articulaciones. Como les decía, la característica es que es una articulación cuya superficie, por un lado, tiene una esfera, a la cual nosotros llamamos cabeza del fémur, cabeza del húmero, y una superficie cóncava, ¿sí?, contenedora de la esfera. Piensen como si fuera una especie de bowl, de cuenco, de taza que recibe a esa esfera, como se observa justamente en la imagen central. Podemos ver acá, como ejemplo, las articulaciones coxofemorales, tanto en el dibujo, en el gráfico, donde vemos la cabeza metida dentro de la cavidad cotiloidea que tiene el coxal, y podemos verlo en la radiografía perfectamente como, ¿sí?, esta esfera es contenida por esa cavidad cotiloidea que tiene, como yo les decía, el hueso coxal. Las siguientes articulaciones son articulaciones celares o silla de montar o encaje recíproco. La característica de estas articulaciones es que las dos superficies tienen un formato bastante especial que se llaman paraboloides hiperbólicas, que están en sentido contrario y que se articulan entre sí como si fuera la silla de montar y el jinete. ¿Sí? Entonces piensen a una silla de montar y los miembros inferiores ahorcajadas de esa silla de montar del jinete. Estas articulaciones son articulaciones que son biaxiales y que permiten movimientos amplios. ¿Sí? Esta articulación está ubicada, por ejemplo, entre el primer metacarpiano, que forma el dedo gordo de la mano, el dedo pulgar, y el hueso trapecio. Esta articulación nos permite a nosotros que el pulgar tenga, ¿sí?, una movilidad mucho más manifiesta que el resto de los dedos. Y nos permite a nosotros poder tener un movimiento que nosotros denominamos oposición. Este tipo de articulación, como yo les decía, son articulaciones biaxiales, a diferencia de la articulación esferoidea, que es triaxial, o sea que tiene mayor grado de movimiento por su configuración. La siguiente articulación es una articulación que nosotros denominamos elipsoidea o condilia.
La característica es una superficie en formato de esfera, acá no la llamamos cabeza, sino lo llamamos cóndilo. Y la superficie que se contrapone es cóncava también, pero no es contenedora de la esfera, no la contiene, sino simplemente es una depresión en formato de cavidad. Esta articulación, al no ser contenedora, obviamente que no va a poder hacer los mismos movimientos que una articulación esferoidea, va a estar más limitada. Básicamente es una articulación que nosotros denominamos biaxial. Va a poder hacer flexión y extensión y va a poder hacer lateralidad o abducción-aducción. Los ejemplos son entre los metacarpianos y las primeras falanges. Fíjense cómo se puede ver las esferas de los metacarpianos, ¿sí? Y cómo las cavidades de las falanges no son contenedoras en este aspecto. Dentro de las elipsoideas hay una clasificación de articulaciones que tienen dos cóndilos, ¿sí? Son superficies en formato de cóndilos y dos superficies cóncavas no contenedoras para dichas esferas. Estas articulaciones, obviamente la más emblemática es la articulación que se da entre el fémur y la tibia, fémoro-tibial, y que forma parte del complejo articular de la rodilla. Articulaciones bicondilias. Las otras articulaciones que también son articulaciones que van a permitir hacer flexo-extensión, ¿sí? Único movimiento, son las articulaciones gínglimo o bisagra o troclear, como se le llamaba. Acá la superficie es una cavidad contenedora que recibe una superficie en forma de cilindro, como podemos ver en la imagen en blanco y negro. El ejemplo que les pongo acá es la articulación del tobillo entre la tibia y el peroné, que generan una cavidad contenedora, y este cilindro, ¿sí? Como si fuera un carrete de hilo, como si fuera una polea, también se la llaman polea, permite hacer flexo-extensión. Es una articulación uniaxial. La articulación trocoide o pivote o pivot es una articulación donde vamos a encontrar una superficie en forma de arco a la cual se le contrapone una que tiene formato de cilindro, como vemos en la imagen en blanco y negro. Fíjense que se ve un arco óseo en la cual vamos a ver que este cilindro va a girar. Es una articulación monoaxial, uniaxial. El eje es vertical, por lo tanto vamos a poder hacer movimientos de rotación interna y rotación externa. Estas articulaciones normalmente poseen un ligamento que terminan completando y asegurando al cilindro, y ese ligamento nosotros lo llamamos ligamento anular normalmente. Bueno, el ejemplo que nosotros tenemos acá es entre el atlas, ¿sí? Primera vértebra cervical, y la segunda vértebra, que es el axis, que tiene una apófisis, que se llama apófisis odontoides, y que termina siendo ese eje cilíndrico, por la cual el arco anterior del atlas se va a generar el movimiento. Fíjense cómo este ligamento termina de completar ese arco óseo incompleto. Articulación trocoide o pivot. Llegamos a las articulaciones planas, antes llamadas articulaciones artrodia. Las características es que sus dos superficies son completamente planas y el deslizamiento que se generan entre estas articulaciones puede tomar cualquier dirección, porque no hay un eje en particular para dicho movimiento, sino que el movimiento está en relación a las articulaciones contiguas, o sea, están en función de la regionalidad articular. Estas articulaciones las podemos observar, en este caso, el ejemplo entre los huesos del tarso, con los huesos metatarsianos. También lo podemos encontrar en los huesos del carpo de la mano.
Estas articulaciones son, dentro del universo de las articulaciones diartrosis, son las articulaciones que tienen menor movimiento. Pero obviamente se las clasifica como articulaciones diartrosis porque tienen cartílago hialino, tienen cápsula articular, membrana sinovial y por lo tanto tienen líquido sinovial. Esas son las características que tienen las articulaciones diartrosis. Articulaciones planas o artrodias. Por lo tanto, hemos visto articulaciones esferoideas, ¿sí? Los ejemplos de articulaciones esferoideas son la escapulohumeral, la coxofemoral, entre el yunque y el estribo, que son huesitos que encontramos dentro del oído interno, entre el astrágalo y el escafoide del pie. Articulaciones celares, el ejemplo del trapecio con el primer metacarpiano, la articulación que le da la movilidad al pulgar, el calcáneo con el cuboides, el martillo y el yunque, la articulación entre el esternón y la clavícula, articulación celar. Articulación elipsoidea, tenemos como ejemplo la atlanto-occipital lateral, la temporomandibular, la radiocarpiana, metacarpofalángicas, metatarsofalangicas. Articulación gínglimo, son aquellas, como ejemplo, la húmero-cubital, la interfalángicas, la mortaja tibio-peronea astragalina. Articulaciones que nos permitían hacer, si recuerdan, flexoextensión. Las articulaciones trocoides que nos permitían hacer rotación, tenemos el ejemplo atantoaxoidea medial, radiocubital proximal y distal. Y articulaciones planas, como la acromioclavicular, las intercarpianas, intertarsianas, peroneo tibial proximal y las costos vertebrales. En definitiva, la clasificación global de las articulaciones se da para que nosotros podamos entender cómo están constituidas estas articulaciones. Lo cierto es que la naturaleza no agarró el libro de anatomía para armar, en función de esta clasificación, las articulaciones. Las articulaciones se fueron generando en función a la funcionalidad que tiene que cumplir ese territorio o esa región topográfica de nuestro cuerpo. Por lo tanto, las clasificaciones son como muy cuadradas en algún punto, ¿no? En el sentido de que son muy rígidas y la naturaleza no es tan rígida. Así que vamos a ver cómo hay variantes y cómo la naturaleza va pensando mejorar las articulaciones para que cumplan mejor sus funciones. En resumen, en este encuentro hablamos sobre la definición anatómica de las articulaciones, definición de las articulaciones en función de sus componentes, clasificamos las articulaciones según el tejido interpuesto entre las superficies articulares, clasificamos a las articulaciones móviles en función a sus ejes, clasificamos a las articulaciones según su grado de movilidad en función de la estructura anatómica y razonamos la configuración y las funciones de las articulaciones más móviles que son las articulaciones diartrosis.